Buenas, soy Luis Fernando Novoa Castro. Estaré en compañía de María Alejandra Arias Díaz, Julie Vanessa Ávila Santos, Andrés David Cuello Aguas, Sara de Jesús Osorno Manzán, Edi José Quiñones Cárdenas y María José Serpa Salcedo. Somos estudiantes de la Universidad de Sucre, de programa Tecnología en Regencia de Farmacia, de sexto semestre. Estaremos dando a conocer el tema de automedicación y autocuidado. Sin más, iniciemos. En la actual sociedad, la tendencia a la automedicación es cada vez más frecuente, convirtiéndose en una característica del hombre el buscar su propia satisfacción. Un serio problema que se viene creando en nuestra población es la automedicación. Y no solo esta, sino el uso abusivo e indiscriminado de ciertos fármacos. De este tema son muchos los especialistas que advierten su gravedad. Este, más que un problema, es una cultura, que cuando se enferma una persona no se acude inmediatamente al médico, que es el único profesional facultado para recetar medicamentos, sino que se acude a los consejos familiares o de amigos, e incluso de algunos fármacos con conocimientos empíricos y poco confiables. En la actualidad existe una gran gama de medicamentos. La globalización, las telecomunicaciones y una población con más acceso a la educación hace que las personas estén mucho más informadas sobre distintas variedades de medicamentos existentes. La automedicación se ha convertido en una práctica creciente en la población mundial. Este fenómeno ha sido promovido como una forma de autocuidado, con un impacto en la reducción de gasto dentro de los sistemas de salud. Esto se ve con preocupación por sus potenciales efectos negativos relacionados con el diagnóstico y manejo inadecuados que puede afectar la salud de los individuos. Cabe resaltar que vivimos en una sociedad que favorece la automedicación. En primer lugar, la disponibilidad de medicinas que no exigen receta médica es amplia y de muy fácil acceso, lo que, unido a la falta de tiempo para acudir a la consulta del médico en busca de un remedio para combatir cualquier dolencia. La automedicación puede provocar daños leves hasta graves al organismo. Entre los problemas de salud más frecuentes podemos encontrar enmascaramiento y agravamiento de la enfermedad. Para la Organización Mundial de la Salud, la automedicación es un componente del autocuidado, el cual es definido como el propio tratamiento de los signos y síntomas de enfermedad que las personas padecen. Ha sido la forma más utilizada para el mantenimiento de la salud, el cuidado que los individuos hacen de su propia salud y bienestar, incluyendo el que hacen a los miembros de su familia y otros fuera de ese ámbito. Se considera la primera etapa o nivel de atención en salud y se estima que resuelve cerca del 80 y 90% de los problemas de salud. La automedicación en Colombia constituye un grave problema de salud pública. Según especialistas, la gente se automedica para no tener que pedir citas o porque no está inscrita en ningún sistema de salud, para no hacer largas colas, para no perder tiempo, por ahorrarse lo de la consulta, por resolver su situación
más rápido y porque se sienten responsables con su salud. Otras de las causas es que el personal de las farmacias y droguerías diagnostican y sugieren fármacos que incluyen toda clase de medicamentos a las personas que acuden en busca de una solución rápida y económica a sus problemas de salud. Por otra parte, los laboratorios farmacéuticos y sus distribuidores utilizan todos los medios publicitarios a su alcance para colocar en el mercado la mayor cantidad posible de sus medicamentos, haciéndolos ver como la panacea que resuelve cualquier problema de salud, de manera simple y sin ningún riesgo. La publicidad hace parte de la cultura colombiana en la actualidad y ella respalda la facilidad de la cura de una enfermedad por medio de medicamentos instantáneos sin previa valoración médica. Gran parte del problema de la automedicación en Colombia es el fenómeno que se ha venido creando en nuestra cultura, ya que muchas personas han perdido el interés en el médico, ya que casi siempre mandan los mismos medicamentos para tratar la mayoría de los problemas. Y las personas, en el afán de aliviar sus dolencias, se dejan manipular por las propagandas que prometen un rápido y efectivo alivio. Muchas personas se automedican de manera irresponsable, escuchando consejos que en determinado momento solucionaron dicha enfermedad de algún amigo o familiar, sin tener en cuenta que no todos los fármacos son ideales para todos los organismos. Estos son los problemas con mayor frecuencia relacionados con la automedicación. Es por esto que es muy importante que tanto el médico como el servicio farmacéutico proporcionen información correcta y educación al paciente para mejorar esto que se ha convertido en una cultura. Las razones por las que en Colombia las personas se automedican son debido a que muchas veces no cuentan con un servicio de salud y si lo tienen porque no quieren pedir las citas ya que el servicio no es al instante. Si se trata de una urgencia, se pasan horas de espera para muchas veces recibir el mismo analgésico y el mismo antibiótico. Las consultas externas demoran semanas y a veces meses para ser asignadas, mientras que si van a una droguería hay una solución al instante y sin espera. Otro de los motivos es debido a que las compañías farmacéuticas y sus distribuidores utilizan la publicidad para poner en el mercado sus productos, vendiendo la idea de que son inofensivos, eficaces y que se pueden consumir sin el menor riesgo. Los problemas con la automedicación es que pocas veces se da con el medicamento correcto, adicionando a esto que no se toman las cantidades necesarias. Tercero, que la persona no toma en cuenta diversos factores de salud a la hora de automedicarse. Las causas que inciden sobre esta peligrosa conducta, que poco a poco y de forma alarmante se toma de costumbre, son varias. Por ejemplo, ¿quién no conoce a alguien que ante nuestra dolencia acude rápido en nuestra ayuda o con aquella medicina asegurando lo bien que le fue a algún familiar o algún conocido? Este ejemplo es solo una de las causas originarias del problema, porque efectivamente hoy en día todo el mundo parece saber cómo tratar sus dolencias. Esto es parte de la rutina, formar ya fármacos para animarse, para relajarse, para el dolor de cabeza, para un dolor de estómago, etc. La automedicación hace referencia a la toma de medicamentos por iniciativa propia
sin previo conocimiento médico, ni el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o seguimiento del tratamiento. La automedicación responsable puede ser conveniente si se utiliza para tratar síntomas menores como el dolor, fiebre, acidez de estómago, un resfriado, etc. Durante un tiempo limitado, en este sentido existen medicamentos que no necesitan receta médica y se pueden adquirir en la farmacia. De todas formas, deben utilizarse con precaución, ya que el hecho de que se dispensen sin receta no significa que puedan resultar perjudiciales. Antes de hacer uso de ellos, es importante que el farmacéutico nos indique cómo debemos utilizarlos correctamente para evitar reacciones no deseadas. Según investigaciones realizadas, los antibióticos, analgésicos y vitaminas son los medicamentos que más consumen quienes se automedican. Es importante resaltar que cada individuo requiere una dosis y un tiempo de administración determinado. Cuando esto no se cumple, así ese medicamento sea el indicado, puede ocasionar problemas por sobredosificación o no sirve para nada. En algunos casos hasta pueden ocasionar la muerte, si la persona es alérgica a sus componentes y los toma sin valoración de un médico. Otras consecuencias peligrosas de automedicarse son complicaciones renales, cardiovasculares, sanguíneas, nerviosas, gastrointestinales como úlceras, náuseas, sangrados, vómitos. Las consecuencias de estas prácticas son muy numerosas. El incremento en el riesgo de reacciones adversas, el aumento de la resistencia bacteriana, el aumento de los costos en salud, el encubrimiento de enfermedades de fondo, como las complicaciones por la misma y la disminución de eficacia del tratamiento. Por un uso inadecuado o insuficiente de un medicamento, estos efectos negativos se ven aumentando en poblaciones donde es fácil tomar a la automedicación como una vía de tratamiento. ¿Qué factores y razones contribuyen a la automedicación? Primero, factores sociales, como la presión de un grupo de nuestros propios familiares, que nos ofrece una alternativa para la solución de nuestro problema de salud basado en su propia experiencia. Segundo, factores económicos, como el desempleo, las malas condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población y sobre todo el bajo ingreso económico familiar, que no les permite el acceso a los servicios de salud. Tercero, factores culturales. Incluye la falta de acceso y escasa disponibilidad de información, lo que permite a las empresas farmacéuticas difundir información sesgada que incita a la población al consumo de fármacos supuestamente muy seguros. Cuarto, promoción de los medicamentos inapropiada y contraria a la ética por parte de las empresas farmacéuticas. Se informa sobre los medicamentos de las empresas farmacéuticas y no de fuente independiente. En este punto es muy importante resaltar que un comerciante o una empresa no hablaría mal de su producto por obvias razones. Por último, tenemos los beneficios de la venta de medicamentos. Cuanto más vendan, mayores serán sus ingresos, lo cual conduce al consumo excesivo de medicamentos y en particular de los más caros. Un negocio. ¿Qué recomendaciones asesoraría para un uso correcto de los fármacos? Primero, sumamente importante, la información. Si a cualquier persona se le explica por qué y para qué se le receta o no un medicamento, comprenderá y aceptará de mejor grado las decisiones que se tomen. El conocimiento básico de la enfermedad que vamos a tratar ayuda a comprender el manejo de esta. Consejo terapéutico.
El incumplimiento terapéutico es un grave problema en tratamientos agudos y crónicos y refleja un planteamiento incompleto o mal comprendido de los objetivos que tiene cualquier tratamiento recomendado. Por último, y también importante, la educación. Los médicos y farmacéuticos somos el modelo educativo sanitario para nuestros pacientes. Los farmacéuticos somos profesionales conocedores de medicamentos y educadores en la tarea de ayudar a los pacientes y a sus familiares a cuidar y restablecer su propia salud. Existen situaciones en las que se da más frecuente la automedicación. Encontramos el dolor, cefalea, dolor muscular, de espalda y otros. También encontramos magulladuras, cortes, heridas superficiales, picaduras, mordeduras, resfriados, tos, sinusitis, estreñimiento, sobrepeso, quemaduras solares leves, gripas y otras enfermedades víricas y también aftas bucales. Los resfriados, fiebres, dolores de cabeza, entre otras, son dolencias que en algún momento aliviamos con un medicamento no prescrito por un médico. Pero si este comportamiento llega a pasar el límite del abuso o dependencia, se convierte en una conducta dañina que conlleva una intoxicación o posible muerte y se cataloga como un problema psicológico y de salud pública. Originalmente la automedicación es un buen comportamiento heredado por la evolución del autocuidado, pero los humanos lo hemos distorsionado. Sin embargo, no es exclusivamente humano. Desde los orígenes de la naturaleza, plantas, tierra y animales encontraron mecanismos para combatir enfermedades y parásitos. Con el fin de conceptualizar y parametrizar la información, la Organización Mundial de la Salud realizó la siguiente clasificación de automedicación. Como primer punto, automedicación responsable, la que es consciente y el consumidor conoce los efectos secundarios e interacciones que tienen los medicamentos. Por ser consciente, es un consumo más seguro. Y como segundo, automedicación irresponsable. Es un problema de salud pública. El consumidor no conoce los efectos secundarios e interacciones que tienen los medicamentos. Los consumen con un mayor riesgo. Existen ciertos factores para evitar los riesgos asociados a la automedicación. Como primer punto, el uso responsable. No tomar medicamentos que necesiten receta sin que haya sido prescrito por el médico. Es el médico el que debe diagnosticar la enfermedad, indicar al paciente el tratamiento que considere más indicado, colaborando así con el hecho de que el paciente tome conciencia de los perjuicios para la salud que puede ocasionar la toma de medicamentos sin supervisión médica. El tiempo de uso de los medicamentos que no requieren receta debe ser razonable. Si los síntomas continúan o el estado empeora, hay que dirigirse al centro sanitario. Informar al médico de todos los medicamentos que se toman o se han tomado, sobre todo si han sido prescritos por otro profesional. También plantas medicinales, complementos alimentosos, homeopatías, etc. Y se debe evitar el consumo de alcohol cuando se estén tomando medicamentos. Como segundo factor, no se recomienda en algunos grupos de población. En caso de embarazo, lactancia materna, presencia de enfermedades crónicas o bien si se trata de niños, es necesario consultar siempre al médico antes de tomar algún medicamento, aunque sea una presentación publicitaria. Como tercer factor, los medicamentos solo en la farmacia. Solo se pueden vender por internet medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, a través de sitios web de oficina de farmacia legalmente autorizados. La venta tiene que ser realizada con la intervención de un farmacéutico o farmacéutica desde su oficina de farmacia, con el asesoramiento previo personalizado. Con la finalidad de verificar su autenticidad,
La farmacia debe estar identificada con un logotipo común visible en su página web. Y por último factor, es importante la conservación de los medicamentos. Leer y conservar el prospecto de todos los medicamentos. Es importante saber qué tomamos, por qué nos lo tomamos, cómo y cuándo nos lo tomamos. Conservar los medicamentos en el embalaje original. Este contiene información importante sobre la caducidad, el lote, etc. Además del embalaje, protege al medicamento y garantiza su conservación. Los medicamentos más utilizados, los analgésicos, laxantes, AINES, antiácidos, antibióticos, antiflatulentos, antisépticos, descongestionantes nasales, tópicos, supresores del apetito, suplementos vitamínicos y minerales, hipnóticos, antigripales, ansiolíticos, antitusivos, antihipertensivos, antihistamínicos, digestivos, preparados tópicos, oftalmológicos y de higiene bucal, corticosteroides, antiasmáticos, antihistamínicos y medicamentos cardiovasculares. Mitos. Tomar antibióticos cuando estamos resfriados nos permite recuperarnos más rápido. Falso. Los antibióticos son recetados por el médico solo cuando existe una enfermedad bacteriana. No tienen ningún efecto positivo cuando la enfermedad es de origen viral, como el resfrío común o algunas gripes. Además, los médicos advierten que tomar antibióticos para combatir un resfriado no acelera la mejoría y puede provocar que el organismo quede desprotegido ante una posterior infección. Las personas consumen por autoprescripción solo fármacos que no requieren receta médica. Falso, gran parte de los medicamentos que la gente se automedica precisan de receta médica. Los medicamentos naturales, preparados a base de hierbas que se venden en tiendas especializadas, en oficinas o incluso en forma ambulante, no implican peligro. Falso. Aunque muchos atribuyen a los productos de origen natural una de las propiedades terapéuticas más suaves que las propiedades de los medicamentos registrados que se venden en farmacias, incluyendo en su espectro de actividad una supuesta carencia de toxicidad. No es cierto. De ser así, las plantas medicinales poseerían un carácter light, tanto desde el punto de vista de su actividad como las reacciones adversas que producirían. Esta información constituye una especie de efecto placebo que, de alguna manera, aparece también veladamente en las etiquetas de dichos productos. La automedicación sin control médico o farmacéutico puede abrir una serie de riesgos para la salud que en muchos casos son desconocidos, entre los cuales podemos encontrar la toxicidad, que puede ser un efecto secundario o una reacción adversa. Hay muchos síntomas que las personas pueden experimentar sin percatarse de que pueden ser efectos adversos. También tenemos la falta de efectividad, lo cual ocurre cuando se utilizan en situaciones en las que no se están indicados. Por ejemplo, a veces se toman antibióticos para tratar procesos víricos antes de lo que no son efectivos. También la dependencia o adicción. La dependencia química o adicción son frecuentes, sobre todo en los inhibidores del sistema nervioso central. Una sobredosis puede conducir a un cuadro de irritabilidad, somnolencia y terminar con el desenlace fatal de un paro cardiorrespiratorio. Tenemos también enmascaramiento de procesos clínicos graves, lo cual con la automedicación la persona aquejada de una dolencia provoca que, en muchos casos, se retrase el diagnóstico o se establezca uno incorrecto. Tenemos también interacciones con otros medicamentos o alimentos que la persona está tomando. Puede haber una potenciación o una disminución del efecto del medicamento. También encontramos la resistencia a los antibióticos, uno de los más casuales. El uso excesivo de estos puede hacer que los microorganismos desarrollen mecanismos de defensa ante estos medicamentos de forma que dejen de ser eficaces.
Mala utilización de los grupos farmacológicos. Es habitual la utilización de paracetamol para procesos inflamatorios, cuando su acción es nula. Tranquilizantes y productos ansiolíticos. ¿Por qué Colombia no tiene los mecanismos de control necesarios para la venta de los medicamentos que requieren prescripción médica? No cuentan con los mecanismos de control ya que el ciudadano colombiano adquiere la totalidad de medicamentos y la comercialización sin necesidad de presentar recetas médicas que soporte su utilización. El país no cuenta con este control ya que ciertas droguerías se han convertido en un sitio de despacho o expendio de medicamentos sin ser prescrito por un profesional. ¿Cuál es la importancia de no automedicarse? La importancia de no automedicarse es que los medicamentos no son inocuos y como tal llevan asociado una serie de efectos adversos que no debemos pasar por alto. Por ello la automedicación no debe constituir una práctica habitual. Es recomendable que las personas consulten a los médicos antes de consumir cualquier medicamento.